Bien, primero vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada. Bien, en la primera clase de CSS vimos todo lo que son los selectores, los tipos de propiedades con sus valores, qué es lo que es una regla en CSS y también las formas de agregar CSS. Aparte les había dejado unos videitos para que puedan ver. La clase pasada vimos la unidad de medida, todo lo que son píxel, porcentaje, los valores relativos de EM y REM. Esto también lo nombramos solamente, pero no lo practicamos nada porque esto por ahí se utiliza más, como decía la clase pasada, cuando ya nos dedicamos a hacer una aplicación que sea responsiva. También expliqué la clase pasada qué es lo que es una aplicación o una página web responsiva. ¿Se acuerdan lo que es? O Juan, no sé si vos tenés más o menos lo que es. Sí, yo sé lo que es responsivo, no sé cómo se hace. O sea, sé que hay un comando que se pone o una etiqueta, el media query, y a partir de Bien, ahí empezás como o sea, con el clic derecho en inspeccionar, ves cómo te quedaría eh, para un celular, para una cierta medida, y a partir de ahí lo tenés que ir corrigiendo, pero nunca lo hice. excelente. Muy bien tu explicación. Lo que yo en la clase pasada le explicaba a los chicos, que una página responsiva, una aplicación responsiva en lo que es web, en realidad se usa en muchos ámbitos, pero lo que a nosotros nos importa es en esto que estamos estudiando, que es el desarrollo web. Y la página responsiva era algo que se puede adaptar a diferentes pantallas. Por ejemplo, yo daba el ejemplo de esta página que es la guía teórica, y cuando nosotros lo inspeccionamos y vamos achicando de acuerdo al tamaño de la pantalla, como que se va viendo de formas diferentes y los elementos se van acomodando de diferentes maneras para que se adapten a la pantalla. Por ejemplo, acá vemos que el menú de la izquierda es un menú lateral y en donde se ve todo el contenido, y cuando nosotros vamos achicando la pantalla, vemos cómo se oculta para dar lugar a todo lo que es el contenido principal de la pantalla, y se crea acá un menú tipo hamburguesa que se llama así, y cuando hacemos clic se tendría que desplegar acá, no se despliega, pero se tiene que desplegar un menú para que aparezcan las diferentes opciones que ya tiene el menú. Bueno, eso no, este tipo de medidas, lo que son el BH, W, son tipos de medidas que se utilizan más que nada cuando necesitamos hacer páginas responsivas, y son también medidas relativas de acuerdo al tamaño de la pantalla. Bien, después también vimos los colores en CSS, las diferentes formas de uso que tienen, donde podemos declarar colores mediante el nombre propio en inglés. También les había dicho que pueden ser con valores hexadecimales. Había explicado también qué es lo que son los números hexadecimales, que también acá les dejé una pequeña guía, la documentación, y la lista de colores en CSS, que son el nombre del color propio en inglés, con su valor, es el mismo color, pero con el valor hexadecimal. Así también lo pueden ver. Son 147 nombres de colores que existen en CSS. Están todos ahí como para que sepan que existan, sepan que en realidad el Visual Studio te ayuda muchísimo en ese aspecto, porque vos colocas el nombre y tenés una paletita de colores ahí
y no hace falta que lo llames directamente, lo seleccionas de una forma más visual. Pero muchas veces necesitamos un color en específico que eso nos brinda el diseñador. Recuerden que este trabajo es un trabajo en equipo y bueno, dependemos mucho también de la parte del diseño que nos pase el diseñador. Y si nosotros somos los mismos diseñadores, también tenemos que elegir una paleta de colores para nuestra página y bueno, lo ideal sería que trabajemos con estos valores. También vimos los valores RGB y los valores HSL. Los valores HSL los vimos también un poco por encima porque no son un uso frecuente. Y vimos también el tema de la opacidad. También había dejado algunas guías, unas tablitas acá, con algunas propiedades, la descripción de cada propiedad y bueno, los valores posibles que puedan tomar. Acá tenés el background color, el color, que este lo veremos usando mucho, el background image, que es para poner imágenes, el background repeat, bueno, y así. Hasta acá vimos la clase pasada. Igual ya está pedida para que lo suban en la clase pasada. Por cuestiones de administración, como yo explicaba, no sé si ustedes creo que les explicaba que yo no tengo acceso a eso, se encarga otra persona, yo lo único que hago es poner el grado de la clase, luego se encarga otra persona de subirla y de ponerla en el grupo. El tema de propiedades de texto, yo las dejé acá, pero no son, esto lo vamos a ir viendo de acuerdo al uso también, de forma de poner un tipo de letra en negrita, un tipo de letra en itálica, cómo centrar una imagen, eh, cómo ponerle una línea por debajo, como esta, por ejemplo, que está saliendo acá abajo del numeral. No lo considero que haga falta explicarlo, porque lo vamos a ir viendo de acuerdo a que vayamos poniendo código, lo van a ir viendo y se van a dar cuenta de cómo hay que usarlo. Lo que sí me interesa, que se merece la pena de la clase de hoy, es esto que no vimos hasta ahora, que es el modelo de caja. El modelo de caja es fundamental que ustedes lo entiendan a la hora de hacer CSS, eh, porque nos va a definir cómo queremos que se muestre nuestro contenido y qué tamaño, qué lugar, cuánto va a ocupar de la pantalla. Eh, bueno, entonces, ¿qué es el modelo de caja? El modelo de caja es una forma de visualización de visualizar cómo funciona el diseño de una página web en HTML y CSS. La caja se refiere a cada elemento de HTML como un párrafo, un encabezado, una imagen o cualquier otro elemento. El modelo de caja tiene estos cuatro elementos, estos cuatro componentes, que es el contenido, el padding, el borde y el margen. Lo vamos a ir viendo ahora con un ejemplo. Déjenme que lo explique. Ahora, ahora les comparto la pantalla. Si nosotros vamos acá, inspeccionamos nuestra página y vamos a la parte de styling, ya te digo dónde está. ¿A dónde tiene esto? Bueno, vamos a usarlo así, como está. Si acá yo en el título, por ejemplo, vamos a hacerlo más grande, en este que dice modelo de caja, yo pongo el cursor por encima, vemos que nos aparecen diferentes colores, ¿sí?
Lo que está en azul, escrito, está remarcado acá en azul, es el contenido, y lo que está en amarillo, eh, los márgenes, ¿sí? El margen que tiene. Ahora vamos a ir viendo uno por uno la documentación acá. Dice el contenido. El contenido es el área donde se muestra el contenido del elemento, como el texto, las imágenes o los videos. Entonces, sí, vemos que el título es el texto que dice modelo de caja, es lo que nosotros vamos a llamar como el contenido. Acá también tenemos en el texto este de acá abajo también. Después tenemos el padding, que es el espacio entre el contenido y el borde del elemento. En realidad el padding es como un margen interno. O sea, vamos a ver acá el dibujito que tengo más abajo. O no se cargó. No se cargó. Ahora se los paso para que lo vean. Aguarden un minutito. Pensé que se lo había puesto acá en la documentación, pero se ve que no. Ya. Acá lo podemos ver de una forma más gráfica. Acá tenemos el elemento, o sea, lo que es el contenido del elemento. Después tenemos el padding. Este elemento tiene un alto y un ancho definido. Y después tenemos lo que es el padding, que es un margen interno. Después tenemos, o también se les sabe decir relleno. Después tenemos el borde, que es lo que está entre el contenido y el margen. Y luego tenemos el margen, que es lo que define del borde para afuera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces acá dice, el borde es la línea que rodea el elemento. Se puede establecer el estilo. Perdón, se puede establecer el estilo, el ancho y el color del borde utilizando las propiedades border style, border width, border color y respectivamente. Ahora voy a mostrar el código que tengo acá. Acá tenemos, que es la página que estabas viendo recién, tenemos que nuestra caja tiene un ancho de 300 píxeles, un alto de 200 píxeles, que es todo está el div completo, que es lo que estamos viendo acá. Esto. Esto está todo en azul marcado ahora. A ver si lo puedo hacer. Ese es todo el borde. Perdón, esa es toda la caja. Después tiene un padding de 20 píxeles, un borde. Espera, que esto no se está viendo bien. Ya sé por qué no lo está tomando, perdón. Esto tiene que verse diferente. Ahí está, ahora sí. Tenemos la caja, donde tenemos esto que vendría a ser el contenido, el borde, que es esto negro que vemos acá es el borde. El padding es lo morado. Ahí se ve todo. Tenemos entonces en el medio todo lo que es el contenido. En la parte morada
vendría a ser el padding. Después tenemos la línea negra, que es la que hace el borde, y todo lo amarillo de afuera es el margen. ¿Sí? Bueno. Ahora vemos cómo agregar un padding y borde en un elemento div. Esto lo vamos a ir escribiendo en el código para que lo vayamos viendo. En una nueva carpeta. Eh, Bueno, para repasar lo que ya venimos viendo, a poner la estructura HTML básica. Vamos a poner box model acá. Vamos a linkear el CSS. Y vamos a empezar uno por uno. Lo podemos hacer ya. Primero vamos a agregar un div. Vamos a poner la clase para poder buscarla después. Y acá le vamos a poner un H1. La clase título. Un párrafo en la clase algo que siempre hacemos, que como contaba anteriormente, que ahora sí le van a hallar más sentido, es cuando usamos el selector universal, lo que siempre hacíamos es formatear los estilos predeterminados que ya tiene el navegador. Entonces ahí poníamos el margin en 0, o sea, lo seteamos, lo ponemos en 0 en todo lo que es la página completa, y también seteamos los padding. Y después ponemos el box sizing, border box. Ahora, si nosotros queremos agregarle acá el padding al elemento vamos a agregar el padding y el borde. El padding, vamos a poner un padding al título, con la clase título. Y vamos a decir que tiene un padding de 20 píxeles. Pero por acá. Nosotros se lo sacamos, para que vean qué es lo que pasa. Selecciona el padding. Cuando nosotros seteamos, por eso se nos va todo
a una sola punta, es porque ahí seteamos, dejamos todos los márgenes y los padding de toda la página en cero. Ahora, cuando nosotros les damos, primero le vamos a dar un padding, el título, vemos cómo se mueve, y para que veamos bien cuál es lo que abarca nuestro título, vamos a poner el borde. El borde, podemos poner el borde de style y ponerle cada una de sus propiedades, o hacer un shorthand, el border, y ponerle cada uno de sus tamaños y de sus propiedades. Por ejemplo, acá dice que va a tener el tamaño de un píxel. Yo le voy a poner 2 píxeles. El estilo que va a tomar, el sólido, y el color. Entonces vemos todo lo que ocupa este borde rojo, es todo lo que ocupa mi título, ¿sí? Y si lo inspeccionamos, vemos cómo marca el elemento, el contenido del elemento. En celeste, en morado me pone el padding que le pusimos, y el rojo es el margen, ¿no? Después también podemos ponerle un margen, que el margen lo que va a hacer el margen es separarme este elemento con este otro de acá abajo. Ahora vemos que está pegado. Ahora sí le puedo poner un margen button, ¿sí? Hacia abajo, voy a ponerle de 10 píxeles para que se note. Vemos cómo abajo se ha movido. Y si yo lo toco, ¿ves? Se pone en amarillo lo que es el margen. También puedo poner un margen eh, margen top, que sería un margen de arriba. Voy a poner 15 píxeles. Vemos que se mueve. También puedo poner un margen hacia los costados. Puede ser left de 20 píxeles. El margin right, que será un margen a la derecha de 25 píxeles. Bien, ahí tenemos un margen de arriba. También podemos poner, así como hicimos con el borde, poner todas estas propiedades, todos estos valores, en una sola línea, y también en otros shorthand. Ponemos margin. Acá vamos a ir poniendo las medidas que nosotros queremos poner a cada uno de esos lados. Por ejemplo, si quiero poner un margen, siempre va a ir en sentidos de las agujas del reloj. O sea, el primer valor que yo ponga acá va a ser, el valor que yo ponga acá va a ser el margin top. Yo digo separados por comas. No, no es separado. El primero es el de arriba. El segundo que voy a poner es el de la derecha. El tercero va a ser el de abajo. Y el último va a ser el de la izquierda. ¿Sí? Entonces, si yo quiero repetir lo que puse la vez pasada, en el ejemplo anterior, vamos a decir que el margin top es de 15 píxeles, entonces vamos a poner 15 píxeles acá. El margin right, es el que sigue, es de 25 píxeles. De arriba a la derecha, margin button, que es el margen hacia abajo es de 10 píxeles. Y el de la izquierda es de 20 píxeles. Entonces, siempre en el sentido de las agujas del reloj. Arriba
a la derecha, abajo y a la izquierda. Y si vamos a ver nuestro código, es el mismo. El mismo si yo en una sola línea o con todas estas líneas. No cambia nada. Bueno, con el padding funciona igual. Ojo, perdón, algo que me faltaba explicar. Esto en cuanto al margen también, quiero ponerle una sola medida, por ejemplo, quiero que tenga 10 píxeles alrededor, en todos sus lados, solamente voy a poner margin, quiero ponerle 20 píxeles a la vuelta, que todos sus lados tengan 20 píxeles arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda, pongo margin y el valor que quiero poner. En este caso 20 píxeles y afecta a todos sus lados. Bien, hasta ahora se entiende. Sí, yo lo entendí. Perfecto, Sí, profe. perfecto. Bueno, con el padding sucede lo mismo. Padding top, el padding hacia arriba. Este lo vamos a comentar así va a ser. Si yo quiero poner un padding hacia arriba de 10 píxeles, es un padding abajo de 20 píxeles, padding a la izquierda de 25, un padding a la derecha de 5 píxeles. Y vemos si no me lo está tomando. A ver. Sí, está aplicando. Bueno. Y si yo quiero poner el padding a todos sus lados de la misma manera, colocamos un solo valor, ponemos padding y un solo valor que afectaría a todos sus lados. Bueno, ¿qué más teníamos? El margen, el padding y el borde, que bueno, el borde ya lo vimos. El borde tiene diferentes estilos. Ponemos border style. El borde también pasa lo mismo, pero tenemos una propiedad más que es el style, que puede ser dashed, dotted, doble. Por ejemplo, este es el punteado. Después tenemos el dotted, que es con más punteadito, digamos, más seguidito. Este es el punteado y el otro es como que tiene unos espacios. Después tenemos el doble. Acá no sé si se llega a ver bien, pero tiene un margen doble, son dos líneas. ¿Y cuál es el que me está faltando? Eh,
Este es el heredado y este es el hidden, es para que desaparezca el borde. O sea, queda invisible. Eso de acuerdo al uso que nosotros queremos, o sea, de acuerdo a la necesidad, lo que siempre van a usar normalmente es esto. El solid. Este primer valor, el que tiene el tamaño que va a tener. El segundo valor, el estilo que va a tener. Y el tercero, el color. Eh, bueno, bueno, esto ya lo vimos. Bueno, acá vimos el dotted. Después quiero que es el box sizing. Y acá quiero que presten atención porque a mí, yo lo entiendo, pero por ahí es complicado hacer lo que los demás lo entiendan. Así que ahora vamos a leer bien la definición para que entendamos. A ver qué es lo que entienden ustedes y también saquemos una conclusión. El box sizing es una propiedad de CSS que se utiliza para controlar cómo se calcula el tamaño total de un elemento, incluyendo su contenido, relleno, padding y borde. Por defecto, el valor de box sizing es content box, lo que significa que el tamaño de un elemento se calcula solo a partir de su contenido, sin tener en cuenta el relleno y el borde. Esto puede causar problemas de diseño, ya que los elementos son diferentes, con diferentes cantidades de relleno y borde, pueden tener tamaños diferentes, lo que dificulta la alineación y el diseño preciso. Bueno, hasta acá lo más importante. Por ejemplo, si yo eh, vamos a hacerlos con esto, lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer con el otro, con el párrafo. Yo a este párrafo le doy un alto de 100 píxeles. Para un ancho de 100 píxeles, un alto de 100 píxeles. Vamos a hacer un redondo si se entiende. Acá va todo bien. Porque yo, si quiero, vamos a darle un borde para que se vea. Y acá quiero que presten atención al dibujito que nos aparece acá al costado. Yo siempre acá le pongo el box size en border box y ahora se lo voy a quitar. Por defecto viene con content box. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con content box? Nosotros habíamos definido un párrafo con 100 píxeles de alto y 100 píxeles de ancho, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El valor total, sí que nos dice acá, es esto, no termina teniendo 100 píxeles, termina teniendo 105.4. ¿Y por qué pasa esto? Porque lo que hace el content box es no mover
el valor que tiene el contenido de la caja del box model y suma los bordes, márgenes, todo lo que les pongamos. Si yo, por ejemplo, acá a este le pongo un padding de 5 píxeles, vemos que acá se volvió a modificar. Y así en ningún momento vamos a tener el tamaño que nosotros definimos, ¿sí? Nosotros queremos que nuestra caja en total, que nuestro elemento mida 100%, que es lo que nosotros necesitamos, porque de acuerdo a lo que nosotros queremos implementar en nuestro diseño. Y así es muy complicado mantener un tamaño, porque cada vez que yo quiero modificar algo de ese elemento, el tamaño va a variar y de acuerdo a los elementos que tenga alrededor, puede afectar eso. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Cambiando esta propiedad a border box. Entonces ahora vemos, cambia el tamaño del contenido y suma, o sea, se acomoda de acuerdo al borde y el padding que yo le puse, siempre es, pero siempre va a tener 100 píxeles, 100%. ¿Se entiende? Eso es lo que hace el border box, o el box axis, mejor dicho. Tenemos esas dos opciones. Igual acá nos dice que es border box, box axis, border box. ¿Se entendió? O lo explico de vuelta. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahora, si yo también, por ejemplo, a esto, le coloco un margen también, un margen de 15 píxeles, vemos que acá se achica también el contenido, todo para que esto tenga 15 píxeles. Y al final nunca cambia el tamaño del elemento, siempre va a ser 100%. Bueno, eh, tipo de elemento bloque, inline block y line block. Hay dos tipos de elementos, esto no lo vimos en HTML, pero hay dos tipos de elementos. Están los elementos que son tipo bloque y los elementos que son tipo línea. Por ejemplo, acá cuando estábamos viendo, si vemos esto lo voy a sacar por un momento, vemos que el título, que es un H1, busca por defecto ocupar el 100% de la pantalla. Es más, si yo pongo otro título acá abajo, vemos que hace el salto de línea y lo pone abajo. Y no es porque yo lo escribo acá abajo, no. Ustedes vean que si yo acá lo pongo al costado, también hace el salto de línea. ¿Por qué? Porque son H1 y son elementos en bloque. Los elementos en bloque hacen eso. Por defecto, su comportamiento es ocupar el 100% del ancho de la pantalla. Salvo que nosotros le pongamos un ancho y un alto definido como lo tiene el párrafo. El párrafo también es un elemento de tipo bloque, que si yo se lo saco, por montar estas líneas, vemos que por defecto ocupa el 100% de la pantalla. Bien, después tenemos los elementos en línea. Los elementos en línea son
por ejemplo, un, un enlace, vemos que solamente ocupa el espacio que tiene su contenido. Aquí dice Google. Y si yo pongo otro enlace a la par, o abajo, o pongo una imagen. Claro, una imagen también son elementos en línea. Eh, bueno, aquí lo vamos a poner también el costado. Bueno, acá sale el alt, pero para no estar buscando una imagen. Pero si tuviera una imagen acá, también se pondría al lado. Y si ponemos otro enlace acá abajo, vemos que también se pone el costo. Y no ocupan el 100% del ancho, como lo hacen los elementos en bloque. Los elementos en línea, la diferencia que tienen con los elementos en bloque es el espacio que ocupan. Los elementos en bloque utilizan el 100% del ancho, salvo que nosotros definamos el ancho que nosotros queramos. Y los elementos en línea ocupan solamente el ancho de su contenido. O sea, si nosotros los vemos que acá nos ocupa todo el ancho y si tocamos acá, seleccionamos el enlace, solamente nos marca en azul el ancho del contenido. La imagen, lo mismo, con este otro enlace, por supuesto también. Y bueno, los títulos también no ocupan el 100%. Esa es la diferencia entre un elemento en línea y un elemento en bloque. Después tenemos los elementos inline block. Bueno, vamos a leer un poco la teoría. ¿Sí? Los elementos en bloque son aquellos que ocupan todo el ancho disponible en la página web y siempre inician en una nueva línea. Estos elementos se utilizan generalmente para crear la estructura de la página, como encabezados, párrafos, listas y secciones. Algunos ejemplos de elementos de bloque son bueno, los div, son bloque, los H1 hasta el H6 son tipo bloque, los párrafos, las URLs que son las listas, el header y el footer también son bloques. Después dice, por otro lado, los elementos en línea son aquellos que se muestran en la misma línea que el contenido que los rodea. Estos elementos se utilizan comúnmente para etiquetas y descripciones de texto, como los enlaces, los botones y los iconos. Algunos ejemplos de elementos en línea son el span. Si nosotros tocamos, también ponemos un span acá. Vemos también que se pone al lado del enlace. Los select y los textarios. Perdón, hasta acá. Los IMG y los IMG. Finalmente, los elementos en línea bloque, que son los inline block, que es como una mezcla de ambos, son una combinación de elementos de bloque y en línea. Estos elementos ocupan solo el ancho necesario para mostrar el contenido y se muestran en la misma línea que el contenido que los rodea. Sin embargo, permiten agregar elementos de bloque dentro de ellos. Algunos ejemplos de elementos en línea bloque son los botones, los labels, los selects y los textarios. Bien. Esto es como que los inline block son aquellos que toman propiedades de ambos. Se muestran en una sola línea, sí, se muestran en una sola línea, perdón, ocupan el ancho necesario y el contenido que los rodea, o sea, serían como las propiedades que tienen los enlaces de línea,
y permiten cargar elementos de bloques dentro de ellos. Vamos a poner. Vamos a hacer un botón. Ahora le vamos a dar estilo al botón este y le vamos a poner una clase btn. Vamos a crear un botoncito. Vamos a definir un ancho de 200 píxeles, un alto de 100. Vamos a dar un background color, un azul este. Vamos a poner el color de la letra blanca. Vamos viendo cómo va quedando. Vamos a ponerle un padding. Sí. Margin de 30 píxeles. Y un borde redondeado de 30 píxeles. A ver. Acá tenemos un botoncito. También lo podemos hacer con un enlace. Vamos a comentarlo esto. Bueno, por acá vemos que necesitamos poner, si creo que esto de un salto de línea. Bueno, no lo va a tomar. Por encima de todo. Ahí está. Y está muy redondo. Ahí está. Un botoncito ya hecho. Y me sigue pareciendo que está muy redondo. Vemos que acá tiene una línea que lo trae todo.
todos los enlaces y esa línea espero que me acuerde el nombre de la propiedad. ¿Se lo fue? Order. Bueno, no me acuerdo. Vamos a buscar. Lo tenía recién. Si alguien lo sabe, me dice. A mí me suena Text Decoration None. Sí, ahí está. Se me fue el. A ver. Gracias, Juan. Muchas gracias. Lo tenía y se me fue. Ahí está. Ahí tenemos un botoncito más o menos normal. Y con esto ya pusimos en práctica todo lo que estuvimos viendo, el ancho, el alto del elemento, poner un color de fondo, color de la letra. Bueno, eso depende ya del gusto de cada uno, le podemos cambiar el tamaño de la fuente también. 20 píxeles, que es un poquito más grande. Ahí está. Bueno, esto como para darle una utilidad a todo lo que estuvimos viendo ahora. Así que bueno, en el campus, a ver si lo tengo por acá cerca abierto. Ahí lo ven. Sí. Bueno. Está ya subida lo de la clase pasada, que es de los colores. Y después tienen esto del box model. Y se crea un archivo de HTML y agrega un elemento div, que es la clase box. Establece un ancho de 30 píxeles y un alto de 200 píxeles. Un borde sólido de 2 píxeles con color rojo y un relleno de 20 píxeles. Agrega un elemento de encabezado, H1 dentro del div, y escribe el texto box model. Agrega un elemento del párrafo y dentro del div, y escribe el texto, practicamos el modelo de caja. Usa CSS para agregar un margen de 50 píxeles a la izquierda y a la derecha del div. Usa CSS para cambiar el color de fondo del div a un tono gris claro. Vaya, acá tenemos una imagen. De cómo tiene que verse. ¿Sí? Esto tendría que ser el resultado óptimo. No está tan complicado. Es lo mismo que estuvimos viendo ahora. Así que, ¿alguna pregunta? Así ya terminamos la clase. No, Profe, profe. de mi parte no. Bien. Juan, vos más o menos esto ya lo manejabas, ¿o no? Mira, yo estoy terminando un curso que empecé hace 6 meses. Ujú.
nos quedan 6 clases más o menos, estoy en un trabajo final Ujú. y nos falta ver la parte responsiva. Bien, bien. Nosotros no vamos a ver mucho de responsivo. Eh, Vamos a ver un poco la teoría, ¿sí? Eh, Porque hoy en día se trabaja mucho con librerías, tenés Bootstrap, TypeScript, y ya te facilitan mucho la parte responsiva. Bulma son librerías de styling que ya vienen con la parte responsiva ya Sí, incorporada. O sea, si vos lo sabes manejar, la parte responsiva la haces muy rápido. Pero sí, sí, eso, perdón. sí, sí. Perdón. Eso estaría bueno porque yo vi cómo lo hacen en CSS y la verdad que no me gustó. Lo veo muy complicado. Lo de CSS que lleva muchísimo tiempo hacerlo con CSS. O sea, yo en la experiencia que tengo, eh, cuesta mucho hacerlo. Son muchas líneas de código y tenés que adaptar todo el diseño a un diseño nuevo. Y obviamente que de acuerdo a la pantalla son de acuerdo a los puntos de quiebres que vas a considerar. Sí. O sea, cada tamaño de pantalla es un punto de quiebre diferente y cada punto de quiebre tiene que verse la página o los elementos, todos los elementos de la página de cierta manera. Y en tu experiencia, ¿cuál es el mejor para hacer, para adaptarlo? ¿De las librerías me preguntaba? Sí, sí, como Mira, para investigar un poco, o sea, para mira, hacer una página responsiva, ¿cuál sería el más viable, el que mejor resultado te da y el que más fácil sería? en cuanto a responsivo, yo con mi experiencia, eh, Bootstrap me facilita muchísimas cosas, porque vos le podés especificar los puntos de quiebre solamente utilizando clases, porque así funciona solamente, Bootstrap funciona por medio de clases. Definís una clase, por ejemplo, la clase para un botón, le pones btn y después le pones btn y el color que quiera, por ejemplo, btn-info, y te tira solito, te hace ya el botón armado así como este, y solamente pusiste una clase nada más. Claro. Y de acuerdo a esas clases vos podés ir poniendo los puntos de quiebra. Bootstrap te da una tablita para cada dispositivo, te recomienda un punto de quiebre diferente. Tienes las pantallas MD para las medianas, las SM que son las chiquitas, las MD para pantallas medianas, después tenés las L que son para pantallas más grandes de monitor, y ahora en la nueva versión de Bootstrap tenés la XL o XXL, que son las pantallas más grandes como los televisores y qué sé yo. Es, eh, entonces vos vas poniendo así todas esas clases y vos le decís, se va a ver en la pantalla XL, se va a ver con esto, de esta manera. Y cuando llegue a MD, por ejemplo, en la pantalla mediana, se va a cambiar con estas cosas y va a tener estas clases. Y bueno, entonces vas viendo y vas armando. De acuerdo, por supuesto, el propósito que tenga. De ahí tenés lo que es Bulma, pero Bulma no, casi ni lo toqué. Y después tenés Tailwind, que es para mí, recién no lo aprendí a usar muy bien todavía, pero está muy bueno. Es mucho más completo que Bootstrap. Pero si tendrías que, para empezar, estaría bueno que te metas un poquito en Bootstrap y después meterte ya en lo que está, porque lo considero que Tailwind por ahí un poquito más cerca de lo que es CSS, usa los mismos nombres que las propiedades de CSS. Entonces, si manejas bien CSS, Tailwind lo vas a aprender muy rápido. Bueno, eh, bueno, no quiero aburrirlos más, perdón.
Entonces, ninguna pregunta, ¿no? Algo que haya quedado por ver. No, de mi parte no. Bien, De mi parte tampoco, profe. bueno. Entonces, ya la semana que viene vemos los resultados. Tienen 2 tareitas. Recuerden que tienen la del Box Model y la otra de la semana pasada. Son fáciles. Es más que nada porque vayan practicando, ¿sí? Bueno, chicos, muchas gracias por conectarse. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Vamos a ir